Buenas tardes y bienvenidos todos los que de forma presencial nos encontramos aquí esta tarde y también los que nos acompañan vía online con esta cuarta sesión del ciclo de conferencias de la Guerra de los Dos Pedros en Calatayud y su comunidad de aldeas. Cerramos este ciclo de conferencias que está impartiendo desde la semana pasada, está impartiendo el profesor Mario Lafuente. El tema de hoy que nos va a impartir es las súplicas al rey como fuente para una historia social de la guerra, voces y testimonio de la población bilbilitana. Y aprovechar y darte las gracias, Mario, por estas 4 sesiones, que la verdad que han sido muy interesantes y hemos aprendido muchas cosas hemos visto también de una forma diferente la guerra de los dos Pedros, de las que todo el mundo conocemos en la zona, conocíamos de su existencia, pero yo creo que tenemos también ahora una visión diferente de esta guerra. Y también pues dar las gracias a la UNED, que hemos podido realizar este ciclo de conferencias pues un poco organizado entre la UNED y el Centro de Estudios Bilbilitano. Os dejo con el profesor Mario Lafuente. Bien, muchas gracias, Jesús, de nuevo por la presentación y desde luego un agradecimiento que hago extensivo al Centro de Estudios Bilbilitanos y a la UNED por haberme brindado la oportunidad de estar aquí compartiendo estas investigaciones o estas charlas sobre la guerra de los dos Pedros. Bien, en las anteriores sesiones y especialmente en la primera de ellas destacábamos, le dedicaba una cierta atención a subrayar el hecho de que la guerra de los dos Pedros significó, entre otras cosas, un proceso, digamos, una etapa de intensificación de algunos cambios especialmente importantes que venían produciéndose desde hacía ya varias décadas y que afectaban sobre todo afectaban a distintas facetas, digamos, del sistema y de las transformaciones del reino y de la sociedad aragonesa, y se centraban sobre todo, destacaba el sistema de reclutamiento de las compañías, especialmente de la aristocracia, y también el sistema de recaudación de impuestos, el sistema de financiación del Estado y particularmente de los ejércitos de la monarquía. Decíamos que esas transformaciones se habían producido sobre todo en el contexto de grandes procesos de negociación, que había significado de tal manera o de esta manera la guerra un cambio también, una intensificación de la actividad política, especialmente en contextos parlamentarios, en las Cortes, en las asambleas del reino y de la corona, y desde este punto de vista, la guerra había significado una intensificación de la politización de la sociedad. Esas profundas transformaciones se detectan y, digamos, se iniciaron, como decía, en contextos institucionalmente muy significativos, como son las Cortes, como son los parlamentos, donde tanto el rey, por un lado, como las distintas oligarquías de la nobleza, de los brazos del reino, la nobleza, las ciudades, la Iglesia, se reunían para poner las condiciones de la organización militar y de su financiación. Las Cortes eran, por lo tanto, el principal contexto de negociación política en el contexto bélico y de aquellas, de estas asambleas, emanaron, entre otras cosas, las diputaciones del general, que veíamos también que habían sido instituciones, digamos, de dimensiones estatales, cuya importancia en el resto de la Edad Media iba a ser más que notable. La sesión de hoy está dedicada a otra vertiente de la negociación política, de la comunicación política, que se sale de esos grandes escenarios hacia los que normalmente miran todos los focos de las crónicas, los focos de las fuentes, de las actas, de los procesos de Cortes, y también en buena medida los focos de la atención historiográfica, porque generalmente son esas actas, las Cortes del Reino, las Cortes de la Corona, las que han concentrado nuestra mayor atención. La sesión de hoy, como decía, se va a centrar en otra faceta de la comunicación política y, por lo tanto, también de los espacios de negociación y de toma de decisiones relevantes desde el punto de vista de la población, y ese otro contexto son las súplicas. ¿Qué son las súplicas?
Pues bien, la súplica es una forma de comunicación establecida entre vasallos y señores, entre súbditos y poderes soberanos, mejor dicho, desde abajo hacia arriba, desde los vasallos hacia los señores, desde los súbditos hacia los poderes soberanos, sean estos la monarquía o cualquiera otra de las formas que estos bueno, pues se arrogaron a lo largo de la Baja Edad Media, que implica, de alguna manera, o que copia o reproduce el modelo de la plegaria. Imagínense una oración dirigida a Dios para pedir algo, un favor, o para pedir una sanación de una enfermedad, o para, bueno, pedir que algo vaya bien en el futuro. Pues trasladado eso al plano social y reproduciendo a grandes rasgos ese modelo, es como llegamos al fenómeno de la súplica, la comunicación, como decía, entre los grupos subalternos o los dominados, diríamos, con respecto a los poderes soberanos o señoriales, se articula en buena medida a través de esta fórmula. Una súplica implica, por lo tanto, una relación de desigualdad, del inferior hacia el superior, que exige un tratamiento de deferencia, un tratamiento fuertemente disciplinado, pero no por ello menos eficaz o menos contundente a la hora de reclamar algo, a la hora de plantear una queja o a la hora de intentar de alguna manera defender el interés propio. Dentro de este esquema o dentro de este planteamiento, las súplicas son, además, y especialmente, y por eso nos interesan, una estrategia para defender intereses en común, una estrategia para articular acciones colectivas propias de las comunidades medievales en busca de objetivos que generalmente proporcionan un beneficio o vienen a restituir un mal desde el punto de vista de la comunidad. En la imagen que hay en pantalla, que procede de una obra muy reciente de este año, Rogar al rey, suplicar a la reina, el gobierno por la gracia en la Corona de Aragón, coordinada por Guillermo Tomás y Carlos Laliena, esa imagen que se inscribe en esta obra colectiva y que concretamente forma parte del trabajo del capítulo a cargo de Francesca Español, se reproduce una escena que, bueno, si bien no es exactamente una presentación de súplicas, sí que nos permite de alguna manera visualizar, al menos en el plano simbólico, cómo se llevaban a cabo estas acciones. En ella aparece una figura majestática, una figura que identifica a la autora, Francesca Español, con una representación simbólica de Alfonso el Magnánimo, Alfonso V de Aragón, y, bueno, pues delante del rey se encuentran las autoridades, o se encontrarían las autoridades de la ciudad de Barcelona discutiendo una serie de asuntos jurídicos con el monarca y con algunas personas de su corte, auditores, juristas que forman parte del entorno del monarca. Nos interesa no solo visualizar la representación, digo simbólica, pues porque como se pueden imaginar, la figura del soberano, la figura majestática, aparece con la espada, símbolo de autoridad y de justicia, y además aparecen ahí los miembros de del gobierno barcelonés con su vestimenta de las grandes ocasiones en rojo. Nos interesa, como decía, no solamente ver ese aspecto, ese elemento simbólico, sino sobre todo destacar una cosa, y es que si acercamos la imagen, al final del encuadre y en ese casi tercer plano detrás de la figura del soberano, encontramos la representación de lo que bien podría ser pues un grupo de campesinos o de personas del común que no están actuando o interactuando directamente con el monarca, pero que están de alguna manera teniendo acceso a su entorno y teniendo acceso a ese espacio de discusión. Las súplicas permiten precisamente eso. Los soberanos tenían tiempos y espacios específicamente reservados para escuchar las demandas de sus súbditos, como decía. En este caso, en primer plano, aparecen las autoridades barcelonesas, pero bien podrían aparecer, y de hecho en la práctica así sucedía, delegados, procuradores, representantes pues de las comunidades rurales, de los grupos populares, y entre ellos también, y como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues procuradores o delegados
evidentemente de la villa de Calatayud y de las entidades rurales de su entorno, de la comunidad de aldeas. Bien, centrándonos ya en el contexto que nos ocupa, en los años de la Guerra de los Dos Pedros, el estudio sistemático de las súplicas, o bueno, de una buena parte de las súplicas, porque el volumen de documentación en el Archivo Real, en el Archivo de la Corona de Aragón, es tan inmenso que evidentemente es inabarcable. Sin embargo, el trabajo realizado con una muestra significativa, como decía, de súplicas dirigidas al rey, principalmente al ceremonioso, permite de alguna manera, bueno, pues señalar algunas pautas y sobre todo organizar todo ese material en torno a las tres categorías que tienen en pantalla y que enseguida voy a pasar a enunciar. En primer lugar, a lo largo de la presentación nos vamos a centrar en las súplicas emitidas por personas de manera colectiva, emitidas por personas no combatientes, es decir, por habitantes, por vecinos de la villa de Calatayud y de sus aldeas que se dirigieron al rey en un momento determinado a lo largo de la guerra. En segundo lugar, prestaremos atención a las súplicas emitidas a título individual, personalmente, por personas que tampoco formaban parte del ejército, es decir, por no combatientes, por lo que hoy llamaríamos población civil. Y en tercer lugar, prestaremos atención al tipo de demandas, al tipo de requisiciones planteadas, en este caso a nivel personal también, a título individual, pero por combatientes, por miembros del ejército. El criterio seguido para diferenciar en estas tres categorías es atiende tanto a la identidad de los suplicantes como también a los factores que explican el hecho de recurrir al rey a través de esta vía. Porque como vamos a ir viendo, detrás de la posibilidad de demandar o de suplicar algo al monarca de forma colectiva se encuentran una serie de razones y una serie de motivos que así lo justifican. Mientras que a la hora de recurrir a título individual, de manera aislada, de forma personal, bueno, pues eso lleva aparejado que la causa sea diferente. No se puede, como intentaré demostrar, reclamar a título individual y a título colectivo el mismo asunto porque hay algunos problemas que son incompatibles. Bien, si prestamos atención, como decía, a las súplicas emitidas de manera colectiva, distinguimos o se pueden distinguir sobre todo tres grandes tipos de demandas. Si recuerdan, en la segunda de las presentaciones, la del jueves de la semana pasada, decíamos, entre otras cosas, que el impacto de la implementación de un sistema defensivo, sobre todo en los territorios fronterizos, desde la frontera con Navarra, en realidad hasta la frontera con Murcia, al sur del Reino de Valencia, había significado, entre otras cosas, pues desplazamientos de población, la reconstrucción, la reparación de las fortificaciones, había significado también la necesidad de recibir, alojar y distribuir a compañías de hombres de armas que obviamente no se encontraban allí antes y que suponían una intromisión importante desde el punto de vista de las condiciones de vida. Y todo ello pues, había provocado problemas de desarraigo, de pérdida de medios de producción, evidentemente de desabastecimiento en algunos casos y de degradación, en definitiva, de los niveles de vida. Para tratar de invertir esta tendencia, para tratar de atenuar las consecuencias de la infraestructura y de la logística militar, el primero de los objetivos planteados por las comunidades fronterizas se dirigió precisamente a tratar de regular, a tratar, en cierta manera, también de discutir las medidas más graves y que afectaban, de hecho, a las condiciones de vida de todas estas poblaciones en su relación, como decía, con el ejército. Reducir el impacto de la logística militar fue la primera reclamación planteada colectivamente por los vecinos de Calatayud y sus aldeas, como también en el resto de la frontera. El segundo objetivo, como se pueden imaginar, si destacábamos que a lo largo de la guerra se habían movilizado en torno a 12 millones de sueldos jaqueses a través de los cauces de la fiscalidad extraordinaria, sin contar los costes de mantenimiento de las fortalezas, bueno, pues es lógico hasta cierto punto pensar
que el segundo de los grandes objetivos planteados por las comunidades fronterizas fuera atenuar la elevada presión fiscal, pedir privilegios, exenciones al rey, claro, que justificara el dejar de pagar al menos algunos tributos o algunos impuestos. Y el tercero de los objetivos es, también lo veíamos tanto ayer como en la jornada anterior, evitar las sanciones que en ocasiones podían ser muy severas derivadas del hecho de haberse rendido al ejército del rey de Castilla. En algunas poblaciones, no es el caso de Calatayud, como ya sabemos y como volveremos a ver, pero en algunas poblaciones esto significó un problema bastante serio. Por ejemplo, Teruel, como veremos dentro de algunos minutos, el hecho de haberse rendido de forma ilícita, a diferencia de lo que había sucedido en Calatayud, exigió a la población turolense, bueno, pues negociar duramente o suplicar con mucha elocuencia delante del rey y de la reina, bueno, la concesión del perdón y, por lo tanto, el no tener que pagar multas, en definitiva, hacer frente a sanciones que podían ser, como digo, muy, muy estrictas. Bien, comenzando por el primero de los apartados que señalaba, es decir, el intento por parte de las poblaciones fronterizas de atenuar el impacto de la logística militar sobre sus condiciones de vida. En este sentido, decía, hay un aspecto, yo diría un conjunto de problemas en realidad, que permite documentar y permite acreditar bastante bien hasta qué punto las súplicas al rey y, por lo tanto, la acción colectiva de las comunidades fronterizas, especialmente de las comunidades rurales, podía surtir un efecto a corto plazo. Fíjense, después de declarada la guerra, en los primeros momentos, después de la ruptura de las hostilidades y de la declaración formal del conflicto, que vimos que se produjo en el verano de 1356, la movilización de tropas precedió, de hecho, al menos en Aragón, a la declaración formal de guerra por parte de Pedro el Ceremonioso. Pues bien, una vez movilizadas las tropas, emitidas las órdenes de convocatoria y las instrucciones para colocar alcaides nombrados por el rey en las fortalezas. Bueno, en ese contexto, decía, las instrucciones emitidas por la Cancillería Regia incluían una norma que podemos acreditar que causó un importante trastorno dentro de las poblaciones fronterizas. Esa norma implicaba que las compañías destinadas a la frontera pudieran disponer libremente de paja, de leña y de alojamiento para todos los miembros del ejército. Es decir, paja, como se pueden imaginar, para alimentar a los caballos, leña porque es una materia prima imprescindible para hacer fuego, para calentarse o para cocinar, y alojamiento, evidentemente, porque las compañías de hombres armados no vivían en esas poblaciones, no tenían, por lo tanto, casa o lugar donde cobijarse, y desde luego las fortalezas podían hasta cierto punto albergarlas, pero no necesariamente y desde luego no en la cantidad en la que esas tropas estaban desplazando. Esta orden, emitida sistemáticamente desde la Cancillería Regia, decía que causó un trastorno importante, y lo sabemos porque las resistencias, especialmente al alojamiento de los miembros del ejército, no tardaron, fueron bastante inmediatas. El rechazo especialmente al alojamiento de los hombres armados, al menos el que está documentado a través de la Cancillería Regia, siempre, fíjense, las súplicas podemos documentarlas en negativo, esto es, a través de las respuestas emitidas por el rey, porque aunque es cierto que la Cancillería Regia, en el Archivo Real, en la Corona de Aragón, en el Archivo de la Corona de Aragón, conserva un lote de cartas reales muy importante, un lote que incluye documentos recibidos por las Cancillerías Regias, es decir, documentos redactados por los distintos emisores, incluidas estas comunidades rurales, pero el grueso de la documentación que conservamos son las respuestas del rey copiadas en los registros convenientes dentro de la serie Real Cancillería. Bien, en esos registros, como decía, y a través de las respuestas emitidas por la Cancillería Regia, sabemos que las compañías que encontraron especial resistencia en el medio rural,
tanto en Calatayud como en el resto de las comunidades fronterizas, fueron las de Enrique de Trastámara, es decir, las compañías castellanas extranjeras, por lo tanto, venidas de fuera y al servicio del conde de Trastámara, de Enrique, del futuro Enrique II de Castilla. Estamos hablando de varios centenares de hombres, 600, 700 en estos primeros momentos del conflicto, o al menos esas son las cifras que, según los registros de pago, pues fueron computadas entre los beneficiarios de las soldadas por el servicio militar. La Cancillería, como decía, permite documentar, por lo tanto, al menos una resistencia explícita a las compañías extranjeras. Esto no quiere decir que las compañías oriundas de Aragón y destinadas a la frontera no encontraran una resistencia comparable. Simplemente que al menos no tuvieron esas resistencias el cauce o no fueron admitidas en igual medida por la Cancillería del Rey. Sea como fuere, fíjense en las Cortes de Cariñena de 1357, en el verano de 1357, cuando pues todos los estamentos del Reino de Aragón se reunieron, no por primera vez en la guerra, pero al menos sí con una mayor capacidad de decisión, se reunieron para ordenar, para organizar, para reglamentar cómo se iba a llevar a cabo la defensa del reino. Bueno, pues en ese momento se aprobó un capítulo, una de las decisiones de corte, que decía que los hombres a caballo, los hombres de armas, únicamente podrían aprovisionarse de leña en el monte y no en las huertas. Esto quiere decir que las comunidades rurales, especialmente, habían conseguido ya en ese momento mantener a salvo, al menos, sus propios árboles frutales, o bueno, por lo menos los árboles de los que se disponía en las huertas, en los propios pueblos, en las propias localidades, y también las reservas de madera que cada uno de ellos podría tener en casa o en las dependencias dentro de cada caserío. Esto es un logro significativo en comparación con las medidas adoptadas en la primera parte, los primeros meses del conflicto. Pero fíjense, porque en dicha reunión, en esas Cortes de Cariñena de 1357, se aceptó que Calatayud, Daroca y Teruel, junto con sus respectivas aldeas, con sus comunidades de aldeas, quedaran exentas tanto de la obligación de proporcionar leña, en cualquiera de sus términos, como la de suministrar paja a los miembros de las compañías. Si alguno de ellos quería estos bienes de consumo, diríamos, tendría que pagar por ellos. Esto es un logro que específicamente lo encontramos en estas instituciones, en estas comunidades, las grandes comunidades de aldea. En el resto del realengo, en el resto de las poblaciones fronterizas, como decía, bueno, la captación de la leña se circunscribiría al monte, pero en las grandes comunidades de aldea ni siquiera eso. Quedaba la obligación de proporcionar alojamiento a los miembros del ejército, que las Cortes del 57 mantuvieron como un precepto que debían cumplir incluso también las comunidades de aldea y sus villas. Pero esa obligación o esa norma tampoco iba a prolongarse mucho más en el tiempo. Apenas 2 años después, en 1359, sabemos que la comunidad de aldeas de Calatayud consiguió que las compañías de hombres armados tuvieran también la obligación de pagar por su alojamiento cuando pues tuvieran que pernoctar o tuvieran que llegar a las aldeas o a la propia villa. Esto se inscribe, como decía, en ese proceso de negociación política articulado a través de las súplicas, de las reclamaciones, de las quejas dirigidas al rey desde el comienzo de la guerra hasta este momento. Y debe interpretarse, por lo tanto, como la consecuencia de la acción colectiva organizada de las comunidades fronterizas en su empeño por preservar, de alguna manera, sus intereses durante la defensa del reino.
Fíjense, esta voluntad por preservar la integridad de las poblaciones fronterizas se inscribe, claro, como estamos viendo, en un contexto absolutamente anómalo, absolutamente extraordinario, como es una guerra total prácticamente por la defensa del territorio. Pero en el fondo no es una novedad tan radical como pudiera parecer, porque en realidad en las comunidades rurales, los grupos populares, los grupos subalternos, tanto aquí como en realidad en el conjunto del occidente feudal, mantenían un enfrentamiento, se puede decir, estructural con los sectores privilegiados, con la aristocracia, con los señores, con la nobleza. Particularmente en el caso de Calatayud, esto se percibe en la rivalidad entre la villa, que mantiene un estatus de superioridad con respecto a la población rural de las aldeas, que se mantiene simbólicamente y también jurídicamente, en algunos aspectos, en digamos, varios peldaños por debajo. Ese conflicto secular se acrecienta, claro, en el contexto bélico cuando se incorporan nuevas medidas, cuando se incorporan nuevas obligaciones que hacen temer al conjunto de la población rural que su situación se pueda ver empeorada. Ojo, porque si ahora empiezan a venir aquí caballeros y les tenemos que dar alojamiento, les tenemos que dar paja, leña y demás elementos, bueno, pues esto puede sentar un precedente y quién sabe si en la siguiente generación nos lo pueden exigir como un derecho. Ese enfrentamiento secular, evidentemente, precede a este conflicto, a esta problemática que se vive durante la guerra. Pero sobre ello se suma, o a ello se suma, la experiencia concreta que muchos de los vecinos y vecinas vivieron o atravesaron en su relación particular con el ejército del ceremonioso. Me gustaría destacar en este sentido un ejemplo significativo, creo, emitido también en forma de súplica colectiva por los vecinos de una aldea de la comunidad de Calatayud que es Alarba y que seguramente todos ustedes conocen mucho mejor que yo. Fíjense, en octubre, el 12 de octubre de 1360, Pedro el Ceremonioso, el rey, se dirigía a su alguacil, a Miguel de Gurrea, para informarle de los crímenes cometidos por las compañías de Pedro Fernández de Velasco, miembro de un linaje muy importante de la alta nobleza castellana, un linaje exiliado de Castilla al servicio de Enrique de Trastámara y que, de hecho, bueno, a raíz de la Guerra Civil Castellana y de la victoria, especialmente, de Enrique II ya como rey de Castilla frente a Pedro I el Cruel, bueno, pues se iba a convertir, como decía, en uno de los más importantes de la nobleza castellana y tiene un importante archivo que se conserva y está siendo investigado y bueno, pues estamos ante la crème de la crème de la nobleza castellana en ascenso. Bueno, pues este Pedro Fernández de Velasco, que por cierto era entonces una persona bastante joven, al servicio de Enrique de Trastámara, como decía, según informa el rey a Miguel de Gurrea, se había presentado junto con sus hombres a las puertas del lugar de Alarba, aldea de Calatayud, y, como dice el documento, usando la fuerza, así como si fueran enemigos, como hacían de hecho los enemigos castellanos, cercaron el lugar, lo atacaron, lo combatieron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque estaban reclamando a sus vecinos que por favor les dejaran entrar. Bueno, que por favor no, que les dejaran entrar. Querían entrar al lugar. Los vecinos no querían. Los vecinos simplemente les dijeron que no podían entrar. Debido a esa negativa, las compañías de Pedro Fernández de Velasco atacaron, como decía, el lugar y sobre todo comenzaron a tomarse represalias sobre todas aquellas personas que al final de la jornada volvían a sus casas después de haber realizado, dice el documento, sus labores en el campo, entendemos, hasta el punto de que, bueno, pues algunas de ellas las agredieron físicamente. Dice el documento finalmente que murió un hombre y otras 4 personas resultaron muy gravemente heridas. Dice expresamente que algunas acabaron inútiles de sus miembros, quedaron, bueno, pues mutiladas, otras a punto de muerte. Hay fusión de sangre, es decir, es una descripción de una escena absolutamente dantesca.
No aparece en el fragmento que he seleccionado, pero la carta sigue, es bastante larga y explicita además que se llevaron 250 cabezas de ganado y entre ovejas y cabras, 2 mulas y finalmente acabaron refugiándose en la aldea de Morata de Jiloca, donde previamente tenían su campamento, donde tenían su alojamiento. Esa es la reclamación que indirectamente podemos documentar a través de esta carta dirigida por el rey a Miguel de Gurrea. Fíjense que en la reclamación, que obviamente reproduce, como decía, el mensaje recibido desde la aldea, aparecen los nombres propios de una buena parte de los, no aparecen en el fragmento, pero sí en la carta, los nombres propios de los atacantes. Es decir, los miembros de la aldea conocían por sus nombres a quienes les estaban atacando y si no los conocían en ese momento habían tenido la habilidad para documentarse y saber quiénes eran. Es importante a la hora de denunciar saber a quién estás denunciando con nombres y apellidos porque si no, evidentemente, la súplica, la queja puede quedarse en palabras. Y la consecuencia, lo que el rey, en el fondo, le estaba diciendo al alguacil al contarle este episodio, era que se documentara, que investigara lo que había ocurrido y que en caso de encontrar culpables efectivamente a los hombres de Pedro Fernández de Velasco, que tomara nota de de todo lo que habían perjudicado y los condenara consecuentemente de acuerdo con los crímenes cometidos. Por eso se dirige al alguacil. El alguacil es el oficial del rey que tiene competencia jurídica, penal, policial, sobre los miembros del ejército. Pero este documento es, además de todo ello, especialmente significativo porque si se fijan en la fecha de la comunicación, 1360, está emitida al año siguiente, un año después, de que las aldeas de Calatayud, la comunidad de Calatayud, hubiera obtenido del rey la aceptación a su súplica para que los miembros del ejército no pudieran refugiarse gratuitamente o alojarse gratuitamente en sus caseríos. Es decir, la negativa de los vecinos de Alarba a recibir a Pedro Fernández de Velasco y a sus compañías tenía una base jurídica, tenía un fundamento de derecho obtenido a base de su negociación o de su súplica, en definitiva, al monarca. Bien, el segundo de los aspectos que señalábamos sobre las cuestiones reclamadas colectivamente por los vecinos de las comunidades particularmente rurales en la frontera, tenía que ver con la escalada fiscal y con la necesidad de suavizar de alguna manera esa espiral de exigencias, de demandas reclamadas tanto a través de las Cortes como a través de la necesidad de financiar las fortificaciones y de defender, en definitiva, el territorio. Esa presión fiscal fue doble, claro está, en el caso de las comunidades fronterizas que tenían que hacer frente al ejército enemigo y también aguantar o soportar las cargas propias de la logística militar. En este sentido, fíjense, y esto es una pauta que encontramos no solamente aquí, sino en el conjunto de la corona, desde el punto de vista del rey, desde el punto de vista de la monarquía, se otorgó una cierta permisividad para dispensar exenciones, pero esas exenciones se dirigieron concretamente a los tributos ordinarios. Se otorgó una prioridad exclusiva y contundente al pago de los servicios extraordinarios, es decir, de los impuestos que debían servir para pagar al ejército. Es decir, los impuestos ordinarios, los tributos ordinarios, por decirlo así, se pueden condonar temporalmente, pero lo que sirve para pagar a las compañías, no. Lo que sirve para financiar al ejército y defender el reino, por supuesto, eso menos. Se puede interpretar, de hecho, como algo extraordinario, casi anómalo, cuando encontramos a una aldea que recibe una exención total de impuestos, incluidos aquellos emanados de las Cortes y que sirven para pagar al ejército. Muy mal tenía que estar un pueblo para que se les perdonara ese impuesto. Bueno, pagar o evitar los pagos ordinarios durante unos años se podía consentir, pero eso no.
También nos da una información bastante significativa también en este sentido, el hecho de que las reclamaciones en torno a la exención de impuestos o de tributos ordinarios fueron canalizadas siempre, o al menos las que fueron admitidas, a través de los cauces institucionales de las propias comunidades rurales, y principalmente rurales, porque a las ciudades se les perdonan menos los tributos. También muy mal tendrían que estar la ciudad, tendría que estar una villa o una ciudad para que se les perdone incluso un tributo ordinario. Ahí he citado un par de ejemplos, Jaca y Barbastro, que son villas grandes, se puede considerar en su contexto, y que obtuvieron exenciones a pesar de su condición urbana en un contexto en el que en 1366 llegan una serie de compañías muy numerosas de mercenarios franceses al servicio de Enrique de Trastámara y allá por donde pasaron, incluidas las localidades de Barbastro y de Jaca, pues terminaron, digamos, de extenuar los recursos locales y por eso hubo villas que recibieron este tipo de condonaciones. En el resto, quienes así las obtuvieron, como decía, fueron corporaciones principalmente rurales. Y siempre, como decía, a través de los cauces propios de las instituciones municipales. Es decir, un concejo, diríamos un ayuntamiento, un municipio, puede pedir una exención fiscal colectiva para todos los miembros de ese concejo, de esa localidad. También lo puede hacer una aljama de mudéjares o de judíos y obtener una aceptación por parte del rey. A título particular, a título individual, estas peticiones no sabemos si se produjeron, pero en el caso de que se hubieran producido, no tenían visos de fructificar. Las exenciones en este tipo de privilegios, son siempre colectivas, afectan a sujetos jurídicos colectivos y principalmente, como decía, rurales. Como ven en la proyección, decía, no existe un fenómeno comparable de liberación de cargas a título personal, lo cual habría supuesto, como se pueden imaginar, agravios comparativos significativos, importantes, en las propias comunidades locales. He seleccionado algunos de los ejemplos más próximos de localidades que, pertenecientes a la comunidad de Calatayud o bien a su entorno más próximo, obtuvieron exenciones de este tipo o al menos rebajas fiscales durante los años de la Guerra de los Dos Pedros y, como se pueden comprobar, especialmente, claro, en los años anteriores a la gran ofensiva castellana, cuando en el momento en el que todo este territorio pasa a ser ocupado por Pedro I de Castilla, pues evidentemente hay poco que condonar porque directamente pues la recaudación de tributos y la recaudación de cualquier otro tipo de ingreso queda suspendida. Si se fijan en la en la columna de la derecha he enunciado los distintos tipos de concesiones y en la mayoría de ellas se refieren, tanto en estos casos como en otros, como decía, a tributos o impuestos ordinarios, al pago de la pecha, que es el tributo básico por excelencia en el realengo. En algunos casos se condonan, se conceden prórrogas o moratorias en el pago de deudas. También hay una exención en cuanto al pago de la cena, que es otro tributo ordinario percibido por el rey. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el del concejo de Envid de la Ribera en 1361, que obtiene una exención general durante 4 años. Estamos hablando prácticamente de una situación de empobrecimiento absoluto de la aldea y del reconocimiento de una insolvencia total. En los concejos de Villarroya, de Cervera, de Torralba y de Aniñón, en 1359, obtienen una exención sobre los 3 últimos meses del servicio otorgado en las Cortes de Cariñena. Ese tipo de servicios a los que antes me refería como, en principio, casi incuestionables. Bueno, pues muy mal tenían que estar estos concejos para que se les condonara el pago de ese impuesto durante esos 3 meses. En el caso de Aranda, de Ariza y de Cetina, en 1360, se les exime del servicio otorgado
las Cortes de Cariñena del 57 y en las de Zaragoza de 1360. Es otra de esas situaciones anómalas a las que me refería y que, bueno, es hasta cierto punto comprensible si tenemos en cuenta que son prácticamente, bueno, pues baluartes en primera línea de la frontera. Bien, y la tercera de las reclamaciones recurrentes y que fueron admitidas de manera más frecuente por la monarquía, reconocidas, es aquella que tenía que ver, decía, si recuerdan, con bueno, pues la solicitud de perdón frente a las posibles sanciones que llevaba acarreado el hecho de haberse rendido ante el rey de Castilla. Lo vimos ayer, lo vimos también en la segunda de las conferencias, lo que esto podía significar a la hora de, bueno, pues en definitiva, de considerar rebelde a quien admitía la soberanía del rey de Castilla y a quien lo hacía sobre todo sin haber obtenido antes permiso del rey de Aragón para que lo hiciera conforme a derecho. Decía ayer que la villa de Calatayud, y por extensión y por lo que sabemos también la comunidad, o al menos la mayoría de las aldeas, se rindieron legalmente, se rindieron después de haber pedido permiso al rey y, como veíamos, con una cierta rendición honrosa, lo cual implicó que, al menos para los vecinos de la villa de Calatayud, las represalias no fueran tan contundentes como pudieron ser, por ejemplo, para los vecinos de Tarazona o, como vamos a ver enseguida, para la ciudad de Teruel. Por eso, el ejemplo que he escogido específicamente para verlo como contraste, lo que no pasó en el caso de Calatayud, pero por esa rendición, decía, más o menos honrosa, pero que, sin embargo, en el caso de la ciudad de Teruel, pues, bueno, supuso un problema muy grave en el momento en el que el ejército castellano salió de Aragón y se produjo la reintegración del territorio. Fíjense, el documento que tienen citado en pantalla, del que he seleccionado un fragmento, es, de hecho, bueno, pues la respuesta del rey dirigida al concejo de Teruel, perdonándoles, digamos, el hecho de haberse rendido ilícitamente ante la ofensiva castellana. El documento data del 1 de septiembre de 1366. Los castellanos salieron, si recuerdan lo que decíamos ayer, en primavera del año 66, en el momento en el que Enrique de Trastámara entra en Castilla a partir del mes de marzo y esto, digamos, da el pistoletazo de salida de la guerra civil castellana. Pedro I tiene que sacar sus tropas de Aragón para combatir al Trastámara en su territorio. Habían pasado tranquilamente, bueno, 5 meses. Y es en este momento, 5 meses después, cuando el rey perdona a los de Teruel su rendición. Fíjense que el 22 de abril estaba el rey en Calatayud reconociendo, bueno, pues la defensa y el trabajo abnegado de los bilbilitanos y reconociéndoles, además, con el nombramiento de la villa como ciudad. En Teruel nada de esto pasó precisamente como consecuencia de esa rendición, decía, ilícita. Pero fíjense en las fórmulas que están subrayadas en negrita para ver en los términos en los que se produce la demanda de los turolenses, la demanda de perdón al rey. Dice, coram nobis lacrimabiliter profirentes, es decir, a mí vinisteis profiriendo lágrimas. Así es como se suplica al rey cuando el problema es verdaderamente grave. Dice, implorantes eis nostre misericordia et clemencia, implorándole al rey su misericordia y su clemencia. Recuerden el modelo que antes decía, o el referente de, bueno, pues de acudir a pedir a Dios, y cuando la petición es verdaderamente grave, alguien, bueno, devoto, acude en estos términos. Tan importante es esta petición en el caso de Teruel, que no solamente fue dirigida al rey, sino que fue dirigida también a la reina, a Leonor de Sicilia, porque Teruel y su comunidad de aldeas, como pasa a veces también con las otras comunidades de aldeas, estaban asignadas por el rey
sus ingresos ordinarios, sus tributos ordinarios, a la Cámara de la Reina. Es decir, los ingresos derivados del patrimonio real en este territorio pertenecían a la Reina para, digamos, sus gastos, los gastos propios de su casa y de sus necesidades. Y Leonor de Sicilia, por lo tanto, tiene que perdonar al mismo tiempo que el rey emite su perdón dirigida a Teruel. Y me interesa destacarlo, y por eso lo he escogido, porque dice al comienzo del fragmento, que está en negrita, a distantia met preces nostras, absolvise, difinuise, remisise vobis. Está diciendo que el rey, a instancia y petición nuestra, es decir, de la reina, había absuelto, había perdonado, había redimido en definitiva a los turolenses. Es decir, lo que vemos es la mediación de la reina ante el rey para conseguir el perdón en los términos en los que los vecinos de Teruel habían reclamado. No hay, o al menos no conozco, ejemplos semejantes para Calatayud y su comunidad por el hecho, como decía, de haberse rendido legalmente. Pero sí que hay ejemplos semejantes para localidades próximas, como por ejemplo la villa de Aranda de Moncayo, que obtuvo del rey, fíjense la diferencia de cronología, aún así, aquí es el 4 de abril del 66, prácticamente todavía no se había ido el alcaide, de hecho no se había ido el alcaide castellano todavía y ya estaba el rey perdonando a los de Aranda e incluso al alcalde, como dice al final de ese fragmento. Dice, perdonamos a vosotros, cualesquiera hombres buenos, et universidad de Aranda, todo crimen que hayades contra nos cometido. Crimen, se han pagado un tributo al rey de Castilla, eso es un agravio desde el punto de vista del rey de Aragón, pues bien, ya son perdonados en el mismo momento en el que se está preparando la reintegración del territorio. Es una diferencia, como ven, importante en contraste con lo que había pasado con la ciudad de Teruel. Bien, avanzamos un poco más en el itinerario que había planteado al comienzo de la sesión para detenernos ahora en las súplicas emitidas por no combatientes. Emitidas por no combatientes, los anteriores también lo eran, pero emitidas en este caso a título individual. Antes he subrayado que las reclamaciones que tenían que ver con el tema de la logística militar, con la recaudación de impuestos, bueno, son tan relevantes que únicamente podían ser articuladas de forma colectiva y siguiendo los cauces de las instituciones preexistentes. Pero, sin embargo, ello no quiere decir que a título individual cualquier persona pudiera dirigirse al rey para exigir algún tipo de restitución. Ojo, no un privilegio de exención de impuestos ni de tributos, que eso es algo que afecta al estatus y a la categoría de cada individuo, pero sí restituciones concretas sobre perjuicios específicos sufridos bien por la acción del propio ejército, por el propio ejército al servicio del ceremonioso, o bien por las acciones sufridas por parte de los enemigos o por acciones cometidas por el ejército enemigo. La investigación sobre esta temática parece, o en esta línea, parece devolver la imagen de que las acusaciones de actos de violencia o de extorsión cometidos por miembros del ejército aragonés, como antes apuntaba al hablar de las reclamaciones colectivas, únicamente fueron admitidos cuando estaban, digamos, cuando la acusación iba dirigida a tropas extranjeras, de Enrique de Trastámara principalmente, pero además cuando la persona, el individuo afectado, pertenecía, digamos, a un estatus elevado. A título individual, o al menos, ya digo que las respuestas emitidas por el rey, es decir, las súplicas admitidas y que tuvieron algún efecto, parece que únicamente hicieron caso, fueron sensibles cuando el personaje agraviado era influyente. Un ejemplo. Un portero del rey, de nombre Pedro de Mañas, denunció ante el soberano y obtuvo la movilización a través de los oidores del rey, del propio monarca, denunció a las compañías de Enrique de Trastámara, concretamente a 18 hombres de Enrique de Trastámara, porque había sufrido un asalto mientras transportaba el dinero recaudado en las aldeas de Calatayud
el dinero recaudado para pagar a las tropas, de hecho. Bueno, pues 18 hombres de Enrique de Trastámara lo asaltaron en un camino y le sometieron a las siguientes vejaciones. Dice que caballeros vuestros, le dice el rey al Trastámara, es decir, caballeros de Enrique de Trastámara, salieron al camino frente a dicho portero y quebrantando el camino. Fíjense que el asalto de caminos es uno de los crímenes que no permite ningún tipo de exención ni de moratoria. O sea, cuando se concede una salvaguarda, una prórroga o un salvoconducto en beneficio de cualquier individuo, hay una serie de crímenes que no permiten ser prorrogados en ningún sentido. El asalto de caminos es uno de ellos porque se entiende que está alterando el espacio y el dominio del rey hasta tal punto que la paz social o la paz regia en términos de la época queda absolutamente alterada. Pues bueno, lo que hicieron los hombres de Enrique de Trastámara fue salir al camino a dicho portero, quebrar el camino, romper esa paz social, diríamos, y robarle por la fuerza la cantidad de dinero que había recaudado en las aldeas para pagar el ejército. Una nota, un portero no es el que le abre la puerta al rey, bueno, quizás sí, pero además y sobre todo es un oficial que tiene funciones, digamos, de intermediario, transmitir mensajes, que tiene funciones policiales también en cierta medida, no coercitivas, pero sí policiales, y sobre todo es un hombre de confianza del rey, hasta tal punto de que lo que está haciendo este Pedro de Mañas es transportar dinero que sirve para pagar al ejército. Y un portero, seguramente tendrán la imagen de alguna ceremonia contemporánea, a mí me viene la de la presentación del rector en público, del rector de la universidad en público, de la rectora, si lo hubiera, con toda su séquito, y entre ellos van los maceros, ¿no? Pues un macero o un portero, mejor dicho, en esta época tendría ese aspecto, porta una maza. Bueno, pues lo que hicieron los asaltantes fue quitarle la maza, quitarle las vestiduras y las ropas que con él llevaba, y no contentos con ello, dice, adjuntando mal a males, menospreciando el temor de Dios y del propio rey, lo desnudaron, lo ataron de manos y pies a una cepa de vino, entendemos, una vid, y después lo golpearon con su misma maza, y la cual se llevaron junto con sus ropas. Es decir, lo dejaron literalmente hecho un ecce homo. El agravio que supone desde el punto de vista material el robo del dinero que sirve para pagar al ejército ya es grave. Pero el agravio simbólico que supone cometer este tipo de acciones con un oficial real es absolutamente elevado, absolutamente trascendental. Bueno, pues de todo eso se acusó a los hombres de Enrique de Trastámara. El rey, evidentemente, dice esto es un mal ejemplo absoluto, y le pide al Trastámara que, por favor, castigue específicamente a dichos malhechores, y, desde luego, todo el dinero que han robado se les descontará de las futuras pagas que se les deban por su servicio en la frontera. Quien está denunciando una agresión de este tipo es un portero del rey. Lo está haciendo sobre hombres que servían al rey. Casos semejantes de población, digamos, del común, que sufriera extorsiones a título individual por parte de hombres del rey y que fueran admitidas por la curia regia, por la Cancillería regia, yo al menos no conozco. Otra cosa es que se reclame colectivamente, como hemos visto en el caso de Alarba, pero ahí es una institución colectiva, es un sujeto jurídico colectivo, como es el propio concejo de la villa. Eso es diferente. Pero a título individual, ya digo que solo personas de elevado estatus podían llegar a este éxito, digamos, en su reclamación. Otra cosa es cuando quien ha cometido la agresión es el ejército castellano, porque en definitiva, como estamos viendo sistemáticamente, estar en guerra supone estar a merced del ataque de compañías extranjeras que, como veíamos también ayer en el asedio de Calatayud, pues venían evidentemente a combatir, a ocupar territorios y a menoscabar, digamos, la integridad también de la población. Las víctimas del ejército castellano reclamaron
claro, ante el ceremonioso los perjuicios sufridos. A título individual también. Y a título individual, ahora sí, hubo muchas personas que obtuvieron la restitución de los bienes perdidos o, de alguna manera, de la integridad afectada durante la guerra. Voy a destacar un par de ejemplos que me parecen especialmente significativos y que recuperaré en las conclusiones. Son los casos de dos mujeres. El primero de ellos es de una vecina de la aldea de Munébrega, Urraca Martínez, quien emitió una súplica al rey transmitiendo, denunciando que había sido violada por un miembro del ejército castellano, por un caballero castellano, cuyo nombre evidentemente conocía y apellidos, Fernando Martínez de Jaén. Dice el rey específicamente que, en su respuesta le dice «Vobis virginitatem vestram abstulit violenter pereum indicto loco», es decir, la mujer era virgen, al parecer, según el documento, y fue violada por este combatiente y, como forma de restituir su integridad, al menos el rey le concedió que recibiera todos los bienes confiscados al castellano en el momento en el que él saliera o fuera expulsado, claro, durante el momento de la restitución del territorio. Fíjense que la data del documento es el 10 de abril, cuando el rey estaba en Calatayud y en el contexto de las Cortes de 1366 que ayer mencionábamos, celebradas precisamente poco después de la marcha o durante la marcha de los castellanos. Esta reclamación, emitida por una mujer que había sufrido una agresión de esta naturaleza durante la guerra, no es un hecho aislado, no es, digamos, extraordinaria hasta cierto punto, porque conocemos algunos ejemplos más, y voy a citar solamente uno, en este caso de una vecina de la villa de Calatayud, de la cabecera del territorio, llamada María García, que, a la que el rey se refiere en su carta como miserabili persona, miserable en el sentido de pobre de solemnidad, es decir, alguien insolvente, fruto o como consecuencia de las extorsiones sufridas durante la guerra, quien, además de haber sido violada, fue retenida en cautividad en Calatayud por algunos soldados castellanos y fue obligada, dice la respuesta del rey, a vender los bienes inmuebles que poseía en las aldeas de Belmonte y en Mara. A venderlos por precios, dice, inferiores, muy inferiores a su valor real. Por lo tanto, había perdido la propiedad y, evidentemente, no había recibido prácticamente nada a cambio. El rey ordenó revocar las ventas, restituirle sus bienes y, por lo tanto, reintegrar de alguna manera no solamente su forma de vida, sino también, su dignidad. Hay más casos, hay más ejemplos que se inscriben, como decía, dentro de esta dinámica de personas que sufrieron agravios, que sufrieron perjuicios a título individual cometidos por miembros del ejército castellano. La mayor parte de las reclamaciones en este sentido, no obstante, a título individual, diríamos, se refieren, como consecuencia de la llegada del ejército castellano, a pérdidas de bienes, embargos ilegales, confiscaciones cometidas durante la guerra, a veces, no necesariamente cometidas por el ejército castellano, sino incluso por los propios oficiales del rey en el momento de la reintegración. Pero estos casos tan absolutamente contundentes y tan elocuentes también se inscriben, como decía, en este momento, en los meses de reintegración del territorio durante la estancia del rey en Calatayud. Bien, y el último de los aspectos que anunciaba y que me gustaría tratar son aquellas súplicas personales emitidas por combatientes.
Hemos hablado de población civil con términos actuales, pero como se pueden imaginar, quien sufrió también en primera persona y de manera muy directa, claro, bueno, pues las contingencias de la guerra fueron los miembros del ejército reclutados, ya fuera del estatus nobiliario, dentro de las compañías aristocráticas o de aquellas huestes municipales que veíamos al comienzo que también se movilizaron durante la guerra, en Teruel, en sus aldeas, en la ciudad de Zaragoza, y personas en definitiva reclutadas en uno u otro momento en las compañías del rey. Para que se hagan una idea, el volumen de documentación generada por la correspondencia entre combatientes y el rey es descomunal, o sea, inabarcable. Podemos, obviamente, obtener muestras, yo creo que significativas, y podemos, digamos, establecer pautas de qué tipo de asuntos se reclamaban por parte de estos agentes y, sobre todo, qué asuntos obtenían, eran admitidos en la curia regia y, por lo tanto, tenían visos, como vengo diciendo, de tener éxito, de obtener, de conseguir, bueno, sus objetivos. Pero el volumen es inmenso. Sin prestar atención a los problemas que aquí nos ocupan, que es la restitución de perjuicios sufridos durante la guerra, sin prestar atención a esto, fíjense, el hecho de solicitar salvoconductos, solicitar guiajes, es decir, moratorias de deudas, moratorias incluso de causas en las que un individuo pudiera estar incoado por algún delito antes de reclutarse en el ejército, es decir, la solicitud de ese tipo de licencias, bueno, pues las respuestas del rey en este sentido se pueden contar por centenares. La solicitud de licenciamientos o de licencias para dejar el ejército también. Las alegaciones en el momento de ser reclutado por el hecho de que pues, uno es demasiado mayor, otro está enfermo, otro trabaja en un oficio que no puede dejar porque la aldea se queda sin médico, etcétera. Ese tipo de factores generan una correspondencia tremenda y se canaliza también a través de este tipo de fórmulas. Pero esas no nos interesan, quizás para otra conferencia. La que nos interesan son aquellas que implican la restitución de algún perjuicio sufrido a título, en este caso sí, mayoritariamente individual. No hace falta, ¿vale?, recurrir al rey colectivamente para los miembros del ejército a la hora de pedir la restitución de un perjuicio determinado. Claro que muchos lo hicieron. Fíjense, en la comunidad de Daroca, varios vecinos, combatientes seguramente no por estatus, pero sí por necesidad, recurrieron al rey porque fueron capturados por los enemigos y perdieron una o las dos manos. Y para ellos el rey dispuso que, bueno, pues en reconocimiento de su labor y por las pérdidas sufridas, recibieran una pensión diaria durante 4 años, algo así como mutilados de guerra. También un vecino de de Zaragoza, Juan de Barbastro, perdió un ojo durante la defensa de Cariñena y recibió también la compensación de seguir recibiendo el salario militar a pesar de que no pudiera proseguir cumpliendo el servicio. A veces eran los familiares de los combatientes muertos, como del segundo y el último capitán de Cariñena, Martín Jiménez de Puello, cuya viuda reclamó al rey algún tipo de compensación, claro, y el rey, bueno, pues lo que hizo fue tratar de apresurar la devolución de todas las deudas que cualquiera tuviera tanto con su difunto marido como con ella misma. Ese tipo de problemáticas y de, claro, perjuicios se cuentan también como muy numerosos dentro de la correspondencia con el soberano. Se pueden interpretar, de hecho, con la expresión que he señalado ahí, esa de amargos galardones, porque pues es un tipo de galardón que nadie desearía recibir nunca, claro está. Y dentro de este funcionamiento, o al hilo de este tipo de reclamaciones, me gustaría destacar, y el ejemplo que he seleccionado para reproducir con las propias palabras del rey, afecta, de hecho, a un personaje destacado, en realidad no oriundo de Calatayud, aunque sí muy vinculado a la villa de Calatayud porque fue justicia de la localidad.
Fue justicia de la localidad, de la villa de Calatayud, al menos desde 1356, es decir, desde poquito antes de empezar la guerra, hasta, debería haberlo sido hasta 1362, porque fue nombrado por 6 años y no estoy seguro, o por lo menos no he podido documentar, si en el momento de la conquista castellana este sujeto estaba todavía ejerciendo como justicia de la villa. En cualquier caso, él no estaba presencialmente porque ejercía el cargo a través de un lugarteniente. Este individuo es Pedro Jiménez de Samper, quien tiene un largo currículum, diríamos, de servicio al rey, de actividad militar, y quien se encontró defendiendo el territorio, no en este caso en Calatayud, a pesar de ser justicia de Calatayud, sino en la frontera de Tarazona. Entre Tarazona y Borja, era capitán de hecho de Tarazona en el momento en el que cayó ante el rey de Castilla, en 1363, en la primavera. Pedro Jiménez de Samper fue capturado, fue también llevado, en principio, capturado para llevarlo a Sevilla, como veíamos ayer que les había ocurrido a Bernat III de Cabrera y a sus compañeros. Si bien su muerte se produjo, en esa coyuntura, entre su captura en Tarazona y el año siguiente, en 1364, no se sabe muy bien cuándo, pero es muy probablemente, más cerca del 63 o del momento de su captura que después. Perdón, he citado el ejemplo porque, fíjense, en junio de 1364 el rey responde a una súplica recibida, quizá por el propio cautivo, quizá por su propia familia, en su nombre, más probablemente por su familia, porque como decía, él había sido capturado por los castellanos, y dice el rey que compadeciéndose de su inopia, de su pobreza en definitiva, al querido consejero nuestro, Pedro Jiménez de Samper, caballero, que estando a nuestro servicio en la guerra que tenemos contra el rey de Castilla, nuestro público enemigo, perdió todos los lugares y todos los bienes que tenía porque le fueron ocupados, le fueron arrebatados por el citado rey de Castilla. Y dice, para sustento vuestro y de vuestra mujer, de vuestra esposa y de vuestra familia, le concede 6.000 sueldos jaqueses. Es una concesión cuantitativamente muy importante, 6.000 sueldos jaqueses es mucho dinero, es, para que se haga una idea, el equivalente a 2 años de salario como justicia de Calatayud. Anualmente cobraba 3.000. Es una donación importante, acorde con su estatus y acorde también con el dinero y los bienes que él había perdido. Este tipo de concesiones están, por lo tanto, en relación con el estatus y con el mérito también atribuido a estos caballeros, como es el caso de Pedro Jiménez de Samper, que, en la última de las consecuencias y al final de su servicio, pues terminaron perdiéndolo todo. Hubo muchas más reclamaciones. Y solo voy a citar un ejemplo más antes de ir hacia el final. Las monturas perdidas. La pérdida en combate de un caballo de guerra que podía valer mucho dinero, como se pueden imaginar, estaba cubierta en principio por el rey, a veces por las cortes, y en el momento en el que uno de estos combatientes perdía un caballo, pues reclamaba el dinero de la pérdida, el valor de la pérdida de la montura perdida. Las cartas en este sentido, el cómputo del valor de los caballos perdidos se puede contar también, o los casos se pueden contar también por decenas y centenares a lo largo de toda la guerra, lo cual no quiere decir que todas esas demandas terminaran tramitándose. De hecho, en las Cortes de Calatayud del 66, en las Cortes de Zaragoza, de Caspe y Alcañiz de 1371, todavía coleaban, todavía se encontraban abiertas muchas de las reclamaciones por este motivo. Bien, ¿qué podemos concluir? Bueno, a lo largo de estos minutos, a lo largo de esta conferencia, hemos visto, o al menos he tratado de llamar la atención sobre un hecho que me parece fundamental, y es que durante la etapa de la guerra de los dos Pedros,
especialmente en el escenario regional de Calatayud y de su comunidad de aldeas, la comunicación política entre corporaciones, pero también entre individuos y la máxima autoridad del Estado, como es el rey, se intensificó. Digamos que, bueno, pues atravesó un momento. Esto no quiere decir, claro, que antes no se produjeran este tipo de demandas o de comunicaciones, pero digamos que, bueno, pues atravesó, como decía, una coyuntura de especial intensificación y, sobre todo, permite detectar cómo la población fronteriza mantuvo estrategias o desarrolló estrategias concretas en pos de, como decía al comienzo, bueno, pues obtener beneficios, ya fuera para el conjunto de la comunidad o para restituir perjuicios sufridos a título individual. Es interesante, como decía, porque esto permite ampliar considerablemente la interpretación que tenemos sobre el diálogo político y los contextos de negociación mucho más allá de las Cortes, de los parlamentos o de los grandes contextos diplomáticos al día a día, es decir, a las preocupaciones y necesidades concretas de la población. Pero, ojo, cabe pensar, por lo tanto, que los problemas se intensificaron y la comunicación también. Pero decía que, claro, la comunicación, las súplicas, las demandas dirigidas al rey a través de estos cauces venían produciéndose desde tiempo atrás. No es una novedad. Desde que hay fuentes sistemáticamente recogidas en archivos de los poderes soberanos, incluso después también de los municipales, sabemos que las corporaciones, sobre todo a nivel colectivo, se dirigían al rey para obtener, bueno, pues para perseguir, como decía, objetivos concretos. Algunas de las reclamaciones emitidas durante la guerra, lo he señalado también durante la presentación, se basan en la experiencia concreta del momento, pero en el fondo se inscriben en reclamaciones estructurales sostenidas en la larga duración. Resistir ante la obligación de tener que proporcionar bienes de consumo a los combatientes es fruto de la experiencia del momento, pero se inscribe, como decía, en una trayectoria secular de resistencia de la población común, de las comunidades rurales, ante digamos, la presión por parte de los grupos dominantes por apropiarse de bienes en forma de tributos, en forma de servicios, en forma de exigencias, digamos, de trabajo. También las moratorias de impuestos son una constante histórica, ahora porque hay una guerra muy importante, pero en contextos de sequía, en contextos de carestía, en contextos de crisis, la solicitud de moratorias en este sentido ya se producían antes. Por lo tanto, subrayo esto para relativizar hasta qué punto es novedoso, digamos, el hecho de que en el contexto de la guerra se produzcan este tipo de reclamaciones. Lo que sí que me parece que es original o al menos permite contextualizar, digamos, este tipo de reclamaciones bueno, pues en una coyuntura específica, es el hecho de cómo los suplicantes y las suplicantes reproducen en su lenguaje, reproducen en su tratamiento hacia el monarca y también entre los argumentos que utilizan para obtener sus objetivos, en parte, al menos, el discurso y la consideración sobre la defensa del reino que procede desde arriba o que es empleado por el rey. Valores como la abnegación en la defensa del territorio, el fervor con el que se defiende la soberanía del rey y veíamos ayer en el caso de los bilbilitanos y la integridad de vuestra corona. Es decir, cómo el discurso que el rey utiliza para apretar las tuercas e implementar todas las medidas de defensa vuelve disciplinado de alguna manera desde abajo cuando las propias poblaciones rurales se aferran a esas categorías y a esos referentes para reclamar que sea reconocido su servicio, su abnegación, su sacrificio, para que se les restituya al menos parte de lo perdido. Ese discurso regio, que también, en definitiva, se convierte en un lugar común para el conjunto de la comunidad política en torno a la defensa del reino. Y, ojo, también hay un elemento que pertenece, como decía, o como bueno, podríamos considerar, a la coyuntura específica de la guerra con Castilla. Y es que creo que, también por lo que hemos visto aquí, hay argumentos, o podemos
mantener o podemos sostener argumentos en el sentido de que la monarquía actuó a la hora de asimilar las súplicas de sus súbditos conforme a una estrategia de magnanimidad calculada. ¿Qué significa esto? Recuerden, decía, cuando veíamos los casos de las mujeres, de las dos mujeres, que hay muchas más documentadas, que solicitan una compensación, una restitución al monarca por haber sufrido violaciones, pérdida de bienes a cargo del ejército enemigo, de combatientes enemigos, y sus súplicas fueron admitidas. Fíjense, decía que esas súplicas fueron admitidas y contestadas cuando se estaban celebrando las Cortes de Calatayud de 1366. Es decir, en el momento en el que se está recuperando el territorio, en el momento en el que los castellanos están saliendo y en el momento en el que el rey vino personalmente a Calatayud a presidir unas Cortes. Es un contexto de ostentación máxima de la soberanía regia y de visibilización máximo del poder real. Ahí es donde la monarquía actúa correspondiendo a los suplicantes para mostrar, para hacer un ejercicio público de ostentación de su magnanimidad. Como se pueden imaginar, creo que se puede afirmar que no es casual que ese tipo de súplicas sean admitidas cuando se pueden reconocer y visibilizar a nivel general y de forma pública, de forma más fehaciente. Por eso se concentran en ese momento. Por eso el rey, digamos que hace una utilización, bueno, pues propagandística del hecho de admitir y de y de corresponder en definitiva a las demandas de sus súbditos. Porque como se pueden imaginar, durante toda la guerra mucha gente sufrió pérdidas de este tipo y seguramente mucha gente quiso también pedir la recuperación de sus bienes o de su integridad, en definitiva, de manos del monarca. Pero el monarca actúa para corresponderles en momentos en los que puede hacer ostentación de esa magnanimidad de forma pública. Esto es importante porque, desde el punto de vista del rey, mostrarse sensible a las demandas de sus súbditos es importante para asegurar su poder, para asegurar su soberanía y para generar adhesión social. Y eso se hace, como decía, en escenarios de esta naturaleza. Bien, y con estas conclusiones terminamos no solamente la conferencia de hoy, sino también el ciclo que hemos llevado a cabo a lo largo de estas 2 semanas. Reitero mi agradecimiento a Jesús, a Joaquín y los nombro a ellos en representación tanto del Centro de Estudios Bilbilitanos como de la UNED de Calatayud, donde siempre que vengo me encuentro muy a gusto y espero que ustedes se hayan sentido también a gusto escuchando estas presentaciones que en el fondo, bueno, pues tenían como objetivo presentar una historia social o abrir la mirada hacia una historia social de la Guerra de los Dos Pedros. Nada más. Muchas gracias. Aprovechando que cerramos, no sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda hacerle porque nos conteste más. Yo, por ejemplo, lo tenemos aquí. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradecer de estos días en que los cuales hemos profundizado muy desconocido en algo que ya es muy conocido, pero de una forma muy generalista, la Guerra de los Pedros. Entonces, mi pregunta concreta no entra en los matices estos que me parecen interesantísimos, porque nos has hablado de la forma en que se estaban fortaleciendo los castillos, cómo empezó todo esto, las conquistas, y después todas estas cuestiones de indemnizaciones, los desastres de la guerra y demás, me ha parecido muy interesante. Pero yo quería hacer una pregunta un poco general. Este conflicto se desarrolla dentro de un conflicto muy importante, con una trascendencia que fue la Guerra de los 100 años. Y que al final de la guerra parece ser de los Pedros que se internacionaliza por la intervención tanto de ingleses, franceses y portugueses. Mi pregunta concreta es, ¿de qué manera influyó la Guerra de los 100 años en esta Guerra de los Pedros? Si hubiese llegado a producir esta guerra, si no hubiese habido ese marco internacional detrás, la consecución final de la Guerra de los Pedros hubiese sido, bueno, evidentemente, tal y como se desarrolla al final, no hubiese sido la misma sin la intervención de franceses e ingleses. Pero mi pregunta va encaminada a qué influencia pudo tener en el comienzo de la propia guerra y en el transcurso de la guerra.
Y en este es el momento en el que abrimos un nuevo ciclo de conferencias sobre la Guerra de los 100 años y su influencia en el contexto hispánico. No sé, estoy tocando los micros y es posible que los haya Vale. A ver, bueno, voy a responder muy brevemente porque eso da, como decía, para al menos otra conferencia. Pero la Guerra de los Hospederos, empiezo por el final. ¿La Guerra de los Hospederos se había producido igual sin la Guerra de los 100 años? Sí. ¿La Guerra de los Hospederos se inscribe o forma parte de un conflicto europeo entre Inglaterra y Francia? No, en absoluto. ¿La Guerra Civil Castellana está condicionada por el conflicto entre Inglaterra y Francia? Indirectamente sí. ¿Forma parte del mismo? Tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque, no quiero ser tampoco muy irreverente, pero las compañías inglesas y francesas entran en la península ibérica contratadas al servicio de dos, ni siquiera dos estados, al servicio de dos fuerzas o de dos bandos enfrentados por el trono y por la soberanía de Castilla. Y lo hacen después de una larga negociación y porque en la Guerra de los 100 años, en aquel momento, hay una tregua o una paz que permite, por un lado, a Pedro I contratar a las compañías desocupadas o relativamente desocupadas de Eduardo de Aquitania, del Príncipe Negro, las compañías inglesas, y por otro lado, eso permite a Enrique de Trastámara, con apoyo del rey de Aragón, contratar a las compañías francesas de Bertrand du Guesclin para combatir por el trono de Castilla. Es decir, cada una de las fuerzas enfrentadas por el trono de Castilla, Pedro I para defenderlo y Enrique II para intentar hacerse con él, lo contratan a compañías extranjeras. El papel de esas compañías extranjeras no es medular en el conflicto peninsular, es completamente accesorio. Si la guerra entre Inglaterra y Francia hubiera continuado, digamos, a pleno pulmón, pues no habrían venido aquí a combatir. Pero el conflicto peninsular tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias raíces, y que en otros países de Europa se combata y que se pueda recurrir a ese tipo de fuerzas, claro, pero, como digo, de forma completamente accesoria. No en vano, las compañías extranjeras, bueno, las compañías inglesas y francesas entran, fíjense, en 1366. Aquí llevaban 10 años de guerra, pero es que la Guerra de los Dos Pedros como tal se está preparando indirectamente desde el año aproximadamente 1349-50, incluso desde antes de que Pedro I suba al trono. El rey de Aragón está ya emitiendo órdenes para reforzar los castillos fronterizos. Es que en 1349-50 ya se estaba temiendo una invasión desde Castilla. Peligro, amenaza que se intensifica todavía más en el 50, en el 52, que son los años en los que el infante Fernando, que se había marchado de la corona de Aragón después del conflicto unionista, está haciéndose fuerte en Castilla, ganando adeptos en principio y levantándose, digamos, como un rival efectivo por la soberanía aragonesa. Y eso se inscribe, como decía el primer día, dentro de las dinámicas de, podríamos decir, de la política matrimonial, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, en cuanto a las políticas de negociación entre diplomática y familiar forjadas durante los reinados de Alfonso XI de Castilla y de Alfonso IV de Aragón. Esto es una generación antes del conflicto peninsular. Por eso digo que la Guerra de los Dos Pedros, desde luego, no es un episodio de la Guerra de los 100 años. La Guerra Civil Castellana está condicionada por la Guerra de los 100 años en el sentido que señalaba hace un momento, en el sentido en el que las fuerzas enfrentadas recurren a ejércitos liberados en principio de su servicio, de su obligación en el escenario centroeuropeo. A partir de ahí, claro, las alianzas entre Pedro I de Castilla y el Príncipe Negro, como también con Bertrand du Guesclin y el ceremonioso o Enrique de Trastámara, discurrieron por cauces que incluían cláusulas dinásticas, la cesión de territorios, tanto en la propia península como fuera, y todo eso sucede a partir del 66, en el año 67, en el 68 y hasta 1365. Pero no está, digamos, en la base del conflicto peninsular.
Y ahora, si me permites, otra. Me refiero a la muerte de Fernando de Castilla. Se tiene la idea de que fue por orden de Pedro el Ceremonioso. ¿Del infante Fernando? Sí, Fernando de Aragón, perdón. El hermano de Enrique I. Entonces, parece ser que en uno de los tratados, Pedro I dice, parece ser por lo que leí, que descubre que había una especie de pacto secreto para eliminar tanto a Enrique como a Fernando. Y entonces Fernando muere en circunstancias extrañas. ¿Hay documentación actualmente de que efectivamente su muerte se debe a orden de Pedro el Ceremonioso? ¿O esto sigue siendo una incógnita? Está muy mal autocitarme, pero el proceso contra el infante Fernando lo publicamos Santiago Simón, un compañero, y yo, y se puede, está en un artículo que está accesible en la red y lo puede buscar, el proceso contra el infante Fernando de Aragón. Y si la pregunta es si verdaderamente el infante Fernando había llegado a un acuerdo para acabar con la vida de Enrique de Trastámara, para perjudicar, por lo tanto, a los intereses del rey de Aragón en la guerra, eso sucede un poco como con lo que pasó con Bernat III de Cabrera. No se puede saber. El proceso lo dice. Pero con el infante Fernando sucede, a diferencia que con los Cabrera, algo que es casi más interesante, y es que lo mataron antes de juzgarlo. Es decir, su proceso por lesa majestad fue post-mortem. Y en el proceso se incluyen una serie de acusaciones, una serie de hechos punibles, entre los que se inscribe ese. Que al infante Fernando le hubiera venido muy bien que Enrique de Trastámara desapareciera del mapa, desde luego. Porque fíjense, durante los años de la guerra, desde el comienzo, Enrique de Trastámara ni siquiera, por lo menos oficialmente, no se postula como candidato al trono de Castilla hasta más allá de la mitad de la guerra. El que sí que se había postulado como candidato al trono de Castilla y que contaba con el apoyo de Pedro el Ceremonioso era el infante Fernando. Desde 1360, el infante Fernando y Pedro el Ceremonioso llegan a un acuerdo por el cual el rey de Aragón le apoyará en su empeño por convertirse en rey de Castilla, por escrito. Y además él era su lugarteniente en la corona, era, ayer lo decía, una de sus manos derechas y seguramente entonces la que más. Y estaba firmado y puesto por escrito que el rey de Aragón debería ayudar al infante Fernando a eliminar a Pedro I y convertirse él en rey de Castilla. Tenía derechos dinásticos, eso también. ¿Qué es lo que sucede? Que después del inicio de la gran ofensiva castellana en el 62, en agosto, el Ceremonioso llega al mismo acuerdo con Enrique de Trastámara. Al mismo. Claro, no puedes apoyar a dos al mismo tiempo para el mismo objetivo. Y a partir de ahí la relación entre el infante Fernando y el Ceremonioso se tensa. Y empiezan, el rey opta descaradamente, claro, por Enrique de Trastámara, muy probablemente instigado también influenciado por la reina. No hay que olvidar que el infante Fernando tenía derechos en Castilla, pero también en la corona de Aragón. Y en la corona de Aragón tenía un importante apoyo social. Si se hacía fuerte en Castilla, podía reclamar el trono de Aragón. Y en ese caso, quien se vería perjudicado sería el heredero del Ceremonioso, el infante Juan, el futuro Juan I. Ahí el papel de la reina es fundamental a la hora de marginar o apartar todo lo que tuviera que ver con el infante Fernando. En ese contexto y en el año 63 es cuando se asesina al infante Fernando. ¿Por orden explícita del rey? Pues probablemente sí, pero tampoco lo podemos saber. La cuestión es que lo van a detener y en el momento de la detención acaba muriendo. Pero el rey sabe que eso no puede quedar así y hay que juzgarlo y hay que condenarlo. Y en ese juicio se adjuntan toda una serie de acusaciones, incluidas esas. Y es muy significativo, y con esto acabo, una de las cosas de la que se le acusan es del hecho de que él estaba planeando marcharse de la corona, salir de la tierra. No solamente él solo, sino con un montón de miembros de la nobleza que le habrían jurado fidelidad para irse, literalmente, salir de Aragón, de Cataluña, e irse a Francia.
Quienes declaran, los miembros de la nobleza que declaran en ese proceso, reconocen que han prestado su fidelidad al infante Fernando, explícitamente. Sí, le hemos hecho un juramento, iremos con él a donde sea. No dicen si es a Francia o a dónde, pero dicen que sí. Es decir, tenía adhesión social. Que verdaderamente ese pacto fuera conducente a abandonar al rey a su suerte en la guerra contra Castilla, eso es lo que muy probablemente está manipulado en el proceso. Pero que tenía un importante apoyo social, sí. Y junto con esa acusación se incluyen, bueno, pues la explícita de que quería matar a Enrique de Trastámara y que quería cometer pues todo tipo de tropelías. Pero es también un proceso impostado, pero con una base importante, y son todas esas aspiraciones y todo ese apoyo social que tenía el infante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, darte las gracias una vez más A vosotros. por tu aportación y esperamos poder en otras ocasiones colaborar contigo. Gracias.